hay un fenómeno asociado a la poca valoración de la profesión docente, que es, nadie discute del estatus científico de la educación. Antes había por lo menos la polémica si era posible hablar de la ciencia educativa o de las ciencias de la educación. Hoy pareciera que cualquiera puede hablar de educación, reflexionar y decir, iluminado por algún espíritu que viene de los cielos, y su idea es la que hay que concretar. Hay poca reflexión científica concreta sobre eso. Algunos ejemplos, incluso recientes. Yo fui de los que suscribí el proyecto educativo nacional. Cada una de sus líneas participé en el debate. Sin embargo, cuando sale el documento final hay algo que yo consideré que no era resultado del propio debate. Hablamos del currículo local. Está bien, y así fue aprobado. Pero había una parte del documento final que habla que el currículo local lo elabora el maestro. Y ahí yo entré en crisis. Porque modestia aparte, yo trabajé 18 años con niños de primero a sexto grado. Y realmente quienes redactaron esa parte del proyecto educativo nacional nunca han dado clase. Porque saben que es difícil trabajar 8 horas con niños de primero a sexto grado, con 40 niños, 42 niños, que corren, saltan, brincan, hacen de todo. Y después de 8 uno llega, como decía Zuleika, con los propios. ¿Y uno qué hace con los propios? Le dice, me apagan el televisor, me apagan el radio, se van para la parte de atrás y me dejan por lo menos media hora que mi cerebro se tranquilice. Eso es lo que dice el maestro en realidad. Ese maestro, después de 8 horas, 2 horas de carretera, además adicionales, no va a llegar a elaborar ese currículo el otro día. Es mentira. El que dijo eso no ha trabajado en el aula. Otra cosa es crear las condiciones materiales para que pueda trabajar 5 horas, lo más cerca a su sitio donde vive, 3 o 4 horas que sean remuneradas para dedicarle a la propia planificación, y tal vez entonces podría, y con una cantidad menor de alumnos. Otro ejemplo es el asociado a los métodos silábicos global. Yo siempre me burlo del ministerio en la cuarta y en la quinta, porque este no es un tema nuevo, hay que superar el método silábico. ¿Y cuál es el libro más vendido de enseñar a leer y escribir? Que yo sepa, el libro Angelito y el silabario, que es papá lima la pala, mamá me ama. ¿Qué ocurre cuando han salido tantos documentos que hablan que hay que romper con el método silábico? Pues simple y llanamente porque nunca incorporamos a las familias a la estrategia de lectura, de enseñanza de la lectura. Entonces un docente que tiene en la práctica, en la vida real del aula, los que hemos dado primer grado, sabemos que enseñar a leer y escribir a 42 niños, eso es imposible. Eso es imposible. La única estrategia acá es la estrategia evaluativa del docente. Eso parte de los mitos, que presiona un poco a los padres y representantes para que el padre y representante termine ayudando o colocando a la maestra de apoyo y el docente termina en realidad enseñando a 3 o 4, no a los 42. Y el padre, ¿qué hace? Como no recibe la adecuada formación, va y compra el Angelito y el silabario con el cual aprendió y que garantiza que existan tantas ediciones de esas publicaciones, y entonces el docente, ¿qué hace en la práctica? Guarda toda la guía muy buena que elabora el Ministerio Técnico, muy capacitados sobre el método global, las guarda y dice para otro momento, porque si yo cumplo con este método, jamás los muchachos me van a aprender a leer y escribir. Son las realidades de la docencia de aula real, no la de los libros, tal vez no es la más bonita, y disculpe si alguno se molesta por eso, pero es lo que ocurre en el aula real. Ahora, actualmente hay un debate que uno comparte en el enunciado teórico general, que el muchacho no debe estar un poco en lo que tú planteabas, encerrado en el aula, que el aula es una especie de prisión, que hay que sacarlo a compartir con la comunidad. Y ahí hay un debate que tenemos que abordarlo sin mitos. Yo lo comparto 100% con los estudiantes universitarios, 100%, pero tengo dudas. Yo quiero aquí a mis ilustres ponentes que me ayuden a aclarar mis dudas o a aumentarlas, según sea la circunstancia. Pero digo, ¿cómo a los niños de primero a tercer grado, un docente que tiene 40 niños, y ahí me pongo también no solo como docente, sino como padre, se le autoriza para hacer una exploración en una comunidad con 42 niños, la enorme responsabilidad que significa para un docente, que son los temores del docente en el mundo real, llevarlo a una comunidad con 42 niños, ¿entiendes? O de pronto tenemos que estratificar, de pronto lo de primero a tercer grado no, pero tenemos que discutirlo con franqueza,
porque hoy parece que igualito se generaliza. Todos los niños deben tener contacto con la comunidad de entorno. Hay que hacer las excursiones pedagógicas en la comunidad. El niño debe pasar por lo menos 2 o 3 horas, desde las 5 horas, en contacto con la comunidad de entorno. Todo eso aparece muy bien justificado teóricamente. Pero yo me gustaría que algunos de los que elaboran esos documentos me dijeran cuál es su referente práctico para decir cómo controla ese docente que sale con 42 niños a 3, 4 o 5 cuadras de la escuela para poder desarrollar una labor pedagógica real. Entonces, por eso el tema de revisar las condiciones laborales del docente es básica. Eso requiere un docente que trabaje con menos alumnos. Al menos mi experiencia lo dice, y disculpen si estoy cometiendo un exabrupto de análisis. Pero pues son los temas reales. Entonces, de pronto aprobamos cosas muy bonitas, como el currículo local, que el maestro lo haga, muy bonito. Como el método global y no el silábico, muy bonito. Y ahora podemos decir, vamos al contacto, a la experiencia pedagógica en las comunidades con un docente con 40, 42 y hasta 50 niños, muy bonito teóricamente, pero genera una enorme frustración porque ningún docente se va a atrever, porque el primer niño que se le caiga en unas escaleras en el barrio, el representante va a llegar a decirle, usted no lo estaba cuidando, es culpa suya, porque son los temas reales de la pedagogía que nadie termina de poner. Entonces se hace mucha elucubración teórica, metateórica, que no parte de la propia realidad de la escuela. Entonces, que esta consulta también de la calidad y un poco la reflexión sirva para que las reflexiones sean a partir de la propia dinámica escolar, de la propia dinámica del aula, de lo que padece el propio docente. Por eso que si no podemos hacer un documento muy bonito general sobre la reforma educativa, hacer unos documentos perfectos teóricamente, que incluyan a Morán, como se le diga, en la complejidad, la interdisciplinaridad, todos esos conceptos son tan bonitos, ¿entienden? Pero que en la práctica, ¿cómo se come eso en el aula que tiene 42 muchachos? ¿Entienden? Que además, hoy, por suerte, no son los mismos 42 muchachos que éramos nosotros, nuestras generaciones, con las diferencias de las generaciones, y que son muchachos mucho más activos en el aula, con muchas más inquietudes, cómo eso realmente se concreta. Porque son los debates reales, porque si no podemos correr el riesgo desde mi punto de vista, y es una licitación que le hago para que reflexionen los ponentes de hoy, podemos hacer unos documentos muy acabados, que internacionalmente todo el mundo lo suscriba, pero que para aplicarlos el docente de aula sea de enorme dificultad y que generen de nuevo la sensación de que la reforma no sirve y que es culpa del maestro. Ahora corresponde a... Voy a empezar, como en Crónica de una muerte anunciada, con el final. Lo primero que quiero reivindicar aquí es que como educador estoy obligado a ser optimista. Yo soy optimista y con el debido respeto, yo soy optimista en cuanto a la razón de ser, en cuanto a la función, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a los propósitos y los objetivos de la función del educador. Con el debido respeto, yo no opino, no es el caso del FMI, pues no quiero que me pasen una carta de preaviso, de aquellos que llora más que camión de cochino en curva. No, pero yo soy fundamentalmente optimista como educador. Ya dije quién es el asesino. Ahora voy a tratar de desarrollar el asesinato. Normalmente, ¿quiénes son los que hablan de educación? Normalmente hablan de educación los técnicos, los que saben mucho, aquellos que tienen una visión del universo que ni el Voyager, que va por allá perdido hacia Marte, ha logrado transmitirlo. ¿De acuerdo? Pero que son fundamentalmente, y con el debido respeto, lo digo, no conocen qué ocurre en un aula. Experiencias como la de Zuleika o la de ustedes que son docentes de aula, esas no son valorizadas. Nosotros vivimos especulando a partir de especialistas que generalmente no conocen ni siquiera la realidad de Venezuela. Yo voy a poner un ejemplo y me disculpan. Yo no sé cuántos años tiene por ahí de moda una canción que me tienen hasta la coronilla, que se llama Venezuela. Ustedes saben que esa canción la compuso un señor que nunca había venido a Venezuela.
Y nosotros la vivimos cantando. No hay acto que no termine cantando Venezuela y desplegando la bandera de un autor que ni siquiera sabía que esa bandera existía. Ese es un ejemplo. Eso ocurre con la educación. Eso ocurre con la educación. ¿Quiénes son los que opinan sobre educación? ¿Quiénes son los que construyen los grandes sistemas educativos? ¿Quiénes son los que construyen las grandes propuestas educativas? No son Simón Rodríguez, ni Miguel José Sanz, ni Caro, ¿ah? Ni Sarmiento, independientemente que uno sea de derecha y otro sea de izquierda, que eran maestros de aula. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que hace un maestro de aula? Valoriza la experiencia de sus estudiantes. Yo quiero decir aquí lo siguiente. Aquí cuando cualquiera está hablando dice, yo soy del pensum viejo. Yo soy del pensum prehistórico. Yo estudié en una escuela unitaria. Es una figura que a lo mejor ustedes habrán visto por ahí medio en los libros de la historia de la educación. Una escuela unitaria donde una maestra atendía no varios grados, todos los grados. Atendía a la señorita Margot Betancourt, que dicho de paso era beca. Se supo cuando cayó la dictadura. ¿Bien? Atendía 6 grados. Y en ese del realismo, del realismo mágico, lo real maravilloso es otra cosa, el realismo mágico. Ese salón, que era la sala de su casa, a mí me parecía y me sigue pareciendo el salón más grande del mundo, porque ahí cabía todo el mundo. Así como en Macondo todos los pueblos del mundo y así como en Mamporal de Andrés Eloy todos los pueblos del mundo. ¿Bien? Y le daba clases a 6 grados al mismo tiempo. Primer grado, palote, palote, palote. Después en el pedagógico con las clases de didáctica supe que eso se llama aprestamiento. Palote, palote, palote. Segundo grado, suma. Tercer grado, copia. Cuarto grado, dibujo del aparato digestivo. Quinto grado, regla de 3 complejas. Sexto grado, dictado. Y ahí no se movía un alma. Bueno, sí se movía y todavía me acuerdo. Sí se movía y todavía me acuerdo. ¿Está bien? Es una maestra que valorizaba. Por ejemplo, las clases en diciembre se daban bajo un árbol maravilloso, una zarrapia inmensa que estaba en su patio, porque en ese momento se montaba el nacimiento en la sala. El nacimiento que a mí me ha parecido más grande, salvo cuando llegué a Caracas por primera vez a medianoche y dije, cónchale, pero este nacimiento que rodea Caracas es más grande que el de la señorita Margot Betancourt. Calculen ustedes la rabia enorme que tuve el otro día cuando me di cuenta que me habían estafado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiero reivindicar con el ejemplo de la señorita Margot Betancourt? Que en diciembre recibíamos clases bajo una mata de zarrapia, porque nosotros y ella sabíamos que en diciembre en Guayana no llovía. No estoy hablando del niño ni de la niña, no, sino en aquel momento, hace años cuando yo era niño, que también fui niño, aunque algunos lo dudan. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con los teóricos? Que no conocen el mundo infantil, que no conocen cómo reacciona un niño. O ustedes no han ido con su hijo que no sabe leer ni escribir y cuando va por la autopista dice Pepsi, cola. O que le dicen a uno, quiero comer en Manona, aquí. No sabe leer ni escribir, pero sabe que allí queda un McDonald's, sabe que allí dice Pepsi Cola, porque los medios de comunicación le han creado esa conciencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué el maestro, en lugar de vivirse quejando, el maestro, de que la televisión le invadió el espacio, que la radio no lo deja no sé qué cosa, ¿por qué no agarra la radio, esos programas que están de moda de la televisión? Yo también veo la novela que ustedes ven, esa que está de moda ahorita, se llama, ¿cómo se llama? Tú también eres mi hija, algo así, yo la veo, también la veo. ¿Por qué no agarra esos programas y los convierte en aliados? ¿O es que no puede un maestro en el aula decirle a los jóvenes, vamos a ver mañana el juego Atlético Real Madrid? Del paso me estafaron porque yo iba al Atlético, para que veamos cómo. ¿Y qué es lo que hay en una cancha? Un balón, alguien que lo patea, un empujón, unas medidas, unas dimensiones, ahí hay velocidad,
ahí hay volumen, allí hay longitudes, allí hay contenidos y dialécticos, allí hay posibilidades. O es que cuando ustedes ven Benzema, Messi, Costa, qué sé yo, ¿cómo se llama? Martino, y pare usted de contar, ahí no hay toda una posibilidad. ¿Quién ha dicho que nosotros no podemos? Bueno, ustedes que estaban viendo Los Caballeros, estaba diciendo las damas de la novela, Los Caballeros que el sábado no se despegaron hasta que no eligieron al actual Miss Venezuela, ¿qué se llama? El chico Venezuela, ustedes lo estaban viendo. ¿Quién ha dicho que en un concurso de belleza no hay posibilidades para nosotros utilizarlo desde el aula? ¿Quién ha dicho que en una competencia deportiva? ¿Quién ha dicho que en una novela? Ese es el problema. Nosotros no tenemos que sentarnos a llorar. Nosotros tenemos que atender al reclamo que nos plantea la sociedad contemporánea. De eso se trata. No se hizo Fe y Alegría aquí a partir de los programas radiales. No tenía Fe y Alegría en su estación, en su escuela en el Valle, una emisora educativa. No lo utilizaban los jesuitas en el más recóndito lugar de Venezuela. Entonces, no podemos nosotros. ¿Qué hicieron los jesuitas con la emisora de Fe y Alegría? Lo mismo que hicieron los jesuitas cuando Carlos III, lo mismo que estaban haciendo cuando Carlos III los expulsó de los dominios coloniales españoles. Simple y sencillamente apoyándose en las posibilidades del entorno, en las posibilidades del ambiente para impulsar la educación. No estos jesuitas tracareros que tenemos aquí en Montalbán. Me refiero a los que tienen sentido de pueblo. Entonces, yo sí creo, lo digo sin problema, sin duda, yo sí creo que el profesor, que el maestro puede hacer el programa. Pero lo que pasa es que ese es un maestro que tiene que trabajar, vuelvo a lo que señalé anteriormente, por eso dije que primero iba a dar el nombre del asesino, un maestro que trabaje en condiciones dignas. Yo tengo una experiencia como docente. Yo trabajé en el Instituto Experimental de Formación Docente. Hoy en día Luis Bertrán Prieto Figueroa en Los Dos Caminos. ¿Y cuál era la condición fundamental del Instituto Experimental de Formación Docente? Que los docentes estábamos concentrados en el instituto. Se quiebra esa dependencia viciosa que denunciada por Zuleika con mucha honestidad y con mucho valor, de que un maestro tiene que trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, saltar de aquí, saltar de allá. Yo también viví la experiencia de trabajar en distintos ambientes. Yo trabajaba en el Valle, trabajaba en Los Campitos, trabajaba en Campo Alegre y por si acaso trabajaba en un nocturno. De manera que cuando me ofrecieron la posibilidad de trabajar en la experimental docente, concentrado en la experimental docente, dedicado a diseñar recursos instruccionales, dedicado a planificar la aplicación de esos recursos instruccionales, para mí se abrió la puerta del cielo, ¿de acuerdo? Y además de eso, el ministerio reconocía en ese instituto, que era un liceo de ensayo, una condición especial para los docentes, que era remunerada con una prima adicional. ¿Entiendes? Entonces, sí es posible hacerlo. Lo que pasa es que hay que enfrentar las condiciones, esas condiciones alienantes que el medio nos está creando y nosotros poderlo desarrollar. Yo sí creo que toda la sociedad es una escuela. Yo sí lo creo. Hablé de mi experiencia como estudiante por allá en el ignoto sur de Guayana. Hablé de mi experiencia como docente. Voy a hablar ahora de mi experiencia como acompañante de una alumna. En una oportunidad que trabajábamos en el Pedagógico de Maracay, tengo el honor de haber sido fundador del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay. Una estudiante me invitó para un trabajo de campo. Bueno, entre otras características, en ese momento yo tenía un bigote que ni Oscar de León. Y entonces llegué y me preparé para un trabajo de campo, porque soy profesor de Ciencias Sociales, porque he recorrido el país con mi maestro Ramón Tobar, con unas botas montañeras, con un blue jean resistente a cualquier entorno, con una camisa, una franela, algo así, una chamarra y una gorra. Y cuando llegué al grupo escolar El Limón, en la avenida principal del Limón, me estaba esperando la profesora Luisa Pérez Rodríguez Herrera, Luisa Pérez Herrera de Rodríguez, hoy en día profesora jubilada
en la localidad de Calabozo. Y me dijo, profesor, bienvenido al trabajo de campo. Y yo le pregunté, ¿y dónde está el autobús? Y me dijo, autobús. El trabajo de campo es en el patio de la escuela. ¿Y dónde están los bachilleres? Bachilleres. Yo trabajo con preescolar, profesor. ¡Wow! Eso para mí fue un impacto. Y el trabajo de campo fue en el patio de la escuela, con los niños de preescolar, que decían, mira, este animal que va corriendo es más grande que el otro. Este es un bachaco, este es una hormiga. Mira, lleva unos terrones, este lleva un terrón grande, este lleva un terrón pequeño, el de este es más rojo que el otro. Este es más blanco, este lleva una hoja. Ay, pero esta hoja que lleva este está amarillo. Los niñitos de preescolar. ¿Y qué nos estaban diciendo esos niñitos con lo que ellos estaban viendo? Cuando ven la diferencia entre un bachaco y una hormiga, están hablando de la cadena de depredación. Cuando veían las diferencias entre los tamaños de terrones, estaban hablando de conformación geológica, de resistencia, de presencia de sílice, de hierro en la conformación del barro o del terrón de arena que llevaba el bachaco, que llevaba la hormiga. En las diferencias de coloración de las hojas, estaban hablando de fotosíntesis, de posibilidades de preservación o de ¿cómo se llama? Bueno, de pudrición de la materia vegetal. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama contenido adaptado al nivel biopsicosocial del estudiante. De manera que sí es posible, yo lo reivindico y estoy totalmente convencido de que es posible. ¿Qué es lo que se exige? Que seamos maestros, que seamos educadores, y no consigo un educador que sea pesimista. Por eso vuelvo a citar al asesino. Soy optimista como educador. Bueno, la verdad que cuando nosotros comenzamos a escuchar sobre el método global, para empezar por allí, para enseñar a leer, y entonces nos empezaron a decir, bueno, que el método silábico, fonético, estaba obsoleto, pero además que transgredía el propio pensamiento, la forma de pensar del niño. Y más o menos uno decía, ay, y yo que lo hice tanto, ¿no? y aprendí así. Yo no es que critique, pero le voy a decir que los avances, pero le voy a decir varias cosas que nos dijeron junto con el método global cuando se puso de moda ese tema. Que el método global, para poderlo aplicar a la escuela, teníamos que usar la publicidad, los anuncios publicitarios que fuesen más comunes, para que el niño, a través de la imagen, comenzara, leyendo imágenes, a relacionar esa imagen con la palabra, y de allí entonces comenzar todo el proceso de lectura. O sea, que yo me voy a volver publicista de McDonald's de gratis, pero además se la voy a publicitar a los niños de primer grado. O sea, la verdad que siempre eso olió muy sospechoso. No el método como tal, pero sí cómo fue que empezaron a decir, y mira que el niño reconoce McDonald's. Y es verdad, el niño lo reconoce. O sea, no quiero decir que el método global no tenga elementos muy, muy interesantes para la enseñanza de la lectura o para el aprendizaje de la lectura, como mejor les guste escucharlo, ¿no? Pero cuando empezó a tener alguna crítica al método global desde los docentes, entre los docentes, y entre los docentes de la misma escuela con los de la otra escuela, porque es donde nosotros podemos discutir con mis compañeros en la mañana y después discutir con los compañeros de la tarde. Decíamos, pero ¿cuál método global? Hay niños a los que les funcionaba el método global. Bueno, mi experiencia. Le funcionaba a los niños que tenían 3 años repitiendo primer grado, por lo general tenían 8, 9 años, y que habían sido muy etiquetados, discriminados por la maestra, y tú agarrabas un cuento, le decías, y él empezaba a darse cuenta que sabía leer. Poco a poco ahí, y empezamos a descubrir, por lo menos ahí en el aula, a mí me pasó, que si yo combinaba ese método con el silábico, aprendían muy rápido, sobre todo estos niños con esta característica. Es decir, que para mí, como docente de aula, el método global
por sí mismo no ha funcionado por sí solo para la enseñanza de la lectura o para el aprendizaje de la lectura de los niños. Y ahí lo combinábamos, ¿no? Entonces pues salió otra, el ecléctico. Coño, ¿y tú has oído sobre ese método ecléctico? Bueno, y entonces ahí lo más curioso investigábamos, o alguno que estuviera haciendo un posgrado que me acuerdo se puso muy de moda, que era ese de lectoescritura y tal. Como aquel que se puso de moda que era modificación de conducta, algo así. Y el método ecléctico entonces decía que era la combinación de estos métodos. Ya nosotros lo habíamos descubierto en el aula, porque el método global por sí solo no enseña a los niños. O por lo menos yo hablo desde mi experiencia. O por lo menos a mí no me ha funcionado. A lo mejor me faltarían algunas herramientas para poderlo aplicar. Pero la verdad es que cuando uno está en el aula, en primer grado te dicen que no te vamos a meter tantos niños y termina el año y tienes mínimo 35. Mínimo 35 muchachos. Y lo recibe de manera heterogénea. Unos saben leer porque es más precoz, porque en su casa lo pusieron, y otros no entienden nada, no saben la A ni porque no están iniciados. Y en esas características, la verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Uno le hace mano a lo que venga, es decir, al mame mi momú de mi jardín y angelito, que es con el que se puede complementar la ayuda en el hogar. Le lees cuentos para que se vayan enamorando y ahí te inventan las 1001. Porque y agarras al niño que sabe leer y lo pones de monitor para que enseñe al compañerito y enséñale, y así vas llevando todo el año, porque cuando tú recibes un grado y te centras en cuál es el proceso de aprendizaje y cómo vamos a aprender, tú dices, ajá, recibí primer grado, ¿qué tienen que aprender estos chamos en el año? Vas al currículum y te dicen masculino, femenino, los planetas, los estados, sus capitales, tal, qué sé yo, un montón, suma, resta, y por supuesto todo el proceso de lectoescritura. Pero tú dices que lo que tiene que aprender este muchacho en primer grado es a leer, a escribir, a escuchar y a expresar. Si él puede escribir al final del año en una oración lo que piensa de alguna cosa, de algún tema X, sea dirigido o no, es un logro muy importante. No solo copiar. Entonces, yo hago este cuento porque la verdad que yo siempre he dicho que los grandes sociólogos y los psicólogos que escriben estos documentos, la verdad que a mí me gustaría que fueran un día a la escuela, un día, y se pasearan por el hecho, el quehacer educativo de nuestras escuelas, para que entonces por lo menos nos pongamos de acuerdo en cómo enseñar. La otra es lo del aula. Yo creo que el espacio del aula es un espacio vital para el proceso de aprendizaje. Y que el proceso de aprendizaje va también de la mano con el aula, porque el aula es el espacio donde conversamos, donde debatimos, donde decimos, donde soñamos. Porque lo lindo de educar es eso. Cuando nosotros nos resistimos a ser las señoritas Rottermeier, y entonces comenzamos a tener sobre todo conciencia a qué clase pertenecemos. Porque una cosa es que han vilipendiado la profesión docente y la otra es que han metido una matriz para que el docente esté totalmente desclasado y no se sienta de la clase trabajadora o de la clase obrera, sino que diga, esta gente que vive en hacinamiento y ella vive en el mismo barrio. Esta gente, tú sabes cómo viven esta gente y somos parte de los mismos problemas. Yo doy clase en Ruperto Lugo, en Katia. Me acuerdo un sexto grado, maestra, ¿dónde vive usted? En el 23 de enero. Y yo, ¿quién se asombró así? Somos la misma gente. Cuando en Ruperto Lugo de Katia se va el agua, a mí en el 23 de enero se me va el agua.
Cuando se daña el ascensor en un bloque de Ruperto Lugo, también se puede haber dañado en un bloque del 23. Somos la misma gente. Sus maestras no tienen que vivir como los ricos. Sus maestras viven como vivimos todos los que vivimos por aquí. Y esas cosas son las que pasan en el aula, ¿no? Y las que han sucedido. Un gremio frustrado, no solamente porque sea precario su salario, su condición de vida, sino también frustrado porque quienes hablan mucho de educación nos hace sentir que nosotros lo hacemos todo mal. Porque quien inventó eso de hacer centro en el currículo nos metió en un callejón sin salida. Que el docente que le hizo caso a eso debe estar muy, pero muy, muy frustrado. Porque la belleza de educar, la belleza de que todos juntos aprendamos a aprender, aunque suene trillado, no se centra en un currículo ni no hay planificación que la sustituya. Entonces yo creo que el aula puede ser, no creo, yo estoy segura, porque lo que hemos dado clase lo hemos sentido, porque si no, bueno, que me diga alguien cómo es que ha sido su proceso, y para también saber esa experiencia. Pero el aula es nuestro espacio donde construimos los sueños, donde construimos la esperanza con nuestros muchachos, donde le decimos a aquel que ha sido, porque en la escuela se etiqueta, porque eso que inventaron ahora, que en Venezuela el bullying no es, el chalequeo de la escuela no es el bullying ese de que hablan de por allá, pero sí se etiqueta, fulanito no sirve, y este va a ser un futuro delincuente, tú sabes, ¿no? Y esas cosas, y a ese muchacho que tú agarres y le dices, viste que vas aprendiendo, lo haces bien y lo pones, y que de ayudante tuyo, o que, y le hablas con la de teatro o la de deporte, mételo ahí, chama, porque ese niño no tiene muchas oportunidades. Cuando nos damos cuenta que somos de la misma clase que tiene menos oportunidades, el aula se convierte en el único espacio en el que podemos decir cómo es que se tiene que ir en contra del sistema. Ahí en chiquitico, cuando le dices, si la directora te grita, le dices que te respete. Eso lo hacemos nosotros en el aula. Y no es que yo esté en contra de salir del aula. Y muchas veces en las escuelas privadas, porque yo no doy clases en la escuela pública desde que tenía 19, yo tuve que pasar por muchas privadas, porque también entrar al sistema público nos cuesta muchísimo. Y en las privadas nos obligaban a hacer paseo con los niños, porque ese era tremendo negocio. Sacar de excursión a los niños, porque le cobraban a los niñitos no sé cuánto, Total que la escuela se quedaba con la plata que le sobraba, pagaban el transporte, ponían a la maestra a sufrir, a llevar. Y también salí con los muchachos. Yo bastante lo viví. Una vez los peleé para que un sexto grado, que era más grande, pudiésemos ir de Ruperto Lugo al 23 de enero a hacer el curso de alfabetización tecnológica en la emisora Azón del 23. Pero la gente de la emisora me puso un autobús, una camioneta que ellos tenían ahí. Y entonces en ese momento, porque aquí te dicen por un lado que hay que salir del aula y tal, qué sé yo, pero cuando tú decides salir del aula te dicen que tienes que tener un permiso firmado de su representante más una nómina firmada también y tal y qué sé yo, y sacar el permiso por la jefatura civil porque la alumna sí lo dice. Y entonces, bueno, dime cómo es que es la cosa. Y el maestro que ha tenido la osadía de sacar a sus muchachos del aula o ha tenido la oportunidad de que le pongan el autobús, sacarlo y traerlo, sabe que hasta a veces hemos tenido que falsificar firmas porque el representante te dice, ay sí, pero no tengo tiempo, estoy trabajando, ajá, y yo puedo firmar por ti, sí, yo lo he hecho. Con permiso del representante. Porque ¿qué vas a decir? Y también he vivido que en las escuelas privadas, con su gran negocio de las excursiones, dejen a un niño porque no pagó la excursión. Que vaya el niño a clase y le digan, no, usted no va. Y uno tenerse que pelear con el directivo para que el muchacho vaya, efectivamente. Entonces, yo para resumirlo, porque la verdad que uno se le va, que hay un tiempo determinado. El aula y el proceso de aprendizaje van muy unidos de la mano. Es más,
Cuando nosotros, y yo no es que esté en contra de salir o no salir, pero eso de salir todos los días y no sé cuánto, bueno, también tenemos que en el aula y el proceso de aprendizaje, nosotros estábamos ahí un poco medio conversando, usar todos los espacios que se puedan usar dentro de la escuela, cuando es posible. No todas las escuelas son grandes. Hay muchas buenas escuelas pero en infraestructura, pero hay unas que no tienen ni patio, y todavía. Entonces, la verdad es que yo creo que si en el debate de la transformación educativa o por la calidad educativa, nosotros pudiésemos de verdad abrir un debate y opinar desde los docentes de aula, así somos nosotros, docentes de aula, 1, 2, 3, ¿no? Desde los docentes de aula, dijéramos que el proceso de aprendizaje empieza desde el aula, articulado con él mismo, que el proceso de aprendizaje debería estar articulado el aula con el plantel, que no puede estar divorciado y cada aula también estar por un lado sin ningún... Y es verdad, y el plantel con el país, y el país tiene un plan, y cómo es que es eso, y cómo es que nosotros decimos entonces, y cómo se articula eso con eso que yo comencé a decir de la democracia participativa y protagónica. Yo creo que es muy importante saber que nosotros como maestros somos corresponsables, yo digo, no somos los culpables de un sistema educativo que creo que está hasta anacrónico. Porque usted se pone a ver la primera cárcel en la escuela. Paran al muchacho a las 6 de la mañana, llega a las 7, timbre, himno nacional, a ver si está el uniforme correcto, cállate, siéntate. Llega allí, en silencio, no te muevas. Habla solamente la maestra. El muchacho cuando opina, tú sabes, ahí con miedo, el que puede opinar y no sé cuánto, coño. Y ese niño tiene 7 años. La verdad que la primera cárcel es la escuela. Entonces yo no creo que eso se resuelva nada más saliendo del aula. Creo que se resuelva rediseñando, repensando el sistema educativo. Cómo enseñar, cómo aprender a aprender. Y no tiene nada más que ver con ese sueño de todos, porque todos alguna vez en la universidad también lo soñamos, de dar clases debajo de una mata de mango o qué sé yo, sino que tiene que ver en el cómo nosotros educamos, cómo entramos en ese proceso de aprendizaje, ellos, los estudiantes y nosotros los maestros.